Dicen las malas lenguas que, estando él dormido, algún ejecutivo de HBO le habló a su asistente para que borrara la entrada. Le ardió tanto ese cambio, se cortaron las relaciones de showrunner y creador. Es tan grave como si en Game of Thrones Arya no hubiera visto el deceso de su papá. Son como un efecto mariposa. Quitas a una pieza y las consecuencias de haberlo quitado son garrafales para su historia. Yo lo sentí como un downgrade. Rhaenyra ya tiene muchos dragones que lo ven a lo lejos y ven cómo se va y le dicen como en el Rey León: y si decides volver, te matamos. Siento que la Casa del Dragón es más parecida al Hobbit de lo que pensamos. ¿Qué tal, Westerosis? Sean bienvenidos a su podcast de confianza, Before. Caballeros de la mesa cuadrada. ¿Qué pasa, personas de los 7 reinos y de las ciudades libres? Sean bienvenidos a una edición más de su podcast favorito. En esta edición entraremos de nuevo en este grandioso universo de Game of Thrones con la precuela House of the Dragon. Previamente en el canal ya hemos platicado sobre Game of Thrones y hemos traído las polémicas más grandes de la serie a mesa. Y hoy no va a ser la excepción, puesto que esta serie pues viene rodeada de muchísima polémica, tanto dentro como fuera de las pantallas. Totalmente. Es una serie que no ha estado exenta de comparaciones también respecto a Game of Thrones y que hay chisme sobre lo que está pasando entre George R.R. Martin y los showrunners de la serie. Puede que nos deparen destinos difíciles, como nos deparó el destino en el cierre de todo lo que fue la historia de Game of Thrones. Sí. Esperemos que no. La producción original, como es Game of Thrones, todo lo estético, con el pasar del tiempo, House of the Dragon lo trajo pues a muchísima más calidad, ¿no? Por la tecnología, los dragones cómo se ven, las escenas de peleas, todo eso, las ciudades se ven súper bien, que es como lo mínimo esperado, ¿no? En cuestiones narrativas, sí se esperaba que esta serie tuviera como lo mejor de Game of Thrones, ¿no? Lo que en un inicio producía ver episodios que te dejaban con la trama abierta y picadísimo. Y picado desde los primeros episodios. Sí es una serie que trae más temas políticos, o sea, ya esperamos una gran guerra, ya no hay como en Game of Thrones guerras entre guerra. Al saber que va a ser más de una temporada o ver cómo se va desarrollando la historia, uno va viendo que las piezas se van acomodando y no va a terminar en una gran batalla la primera temporada, la segunda temporada, sino que las piezas del ajedrez se están moviendo para un conflicto más grande que al parecer en esta temporada 3 estaremos por ver y no sabemos si culminará ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de eso, siento que House of the Dragon está tomando más el misticismo del origen de los Targaryen en cuestiones de cómo utilizaban a sus dragones cuando existían muchos, ¿no? Cómo se vinculaban con ellos, que los de sangre pura eran los únicos que podían montarlos, etcétera, ¿no? Entonces siento que eso es lo más interesante de la serie y a quién deja el rey para ser su legítimo heredero al trono, ¿no? O sea, es una trama interesante, pero siento que no hemos llegado al clímax de la serie y ya van 2 temporadas, ¿no? Sí, justamente. Fíjate que hay un fenómeno bien interesante porque a pesar de que se supondría que por ver más dragones, por explorar esta dinastía Targaryen, la gente estaría más pegada a su sillón esperando las nuevas temporadas, más pegada a su sillón terminándose la temporada de una sentada. Y siento que no está pasando lo mismo que con Game of Thrones. O sea, Game of Thrones fue un fenómeno tan gigante que no está llenando los pantalones esta serie. No sé cómo lo sientas, pero la primera temporada no estuvo mal, pero se esperaba que la segunda temporada estuviera mejor y la verdad yo lo sentí como un downgrade, como que la segunda temporada no pasó nada, realmente no pasó nada. Y por aquí viene un poquito del drama tras pantallas. Y es que las cosas empezaron a tambalearse cuando Miguel Sapochnik, que es uno de los directores más importantes de Game of Thrones, porque él fue el que nos trajo episodios tan icónicos
como el de Jon Snow cuando se enfrenta por vez primera al Rey Oscuro, la vez que están tratando de salvar a los habitantes más allá de la muralla, y el Rey de la Noche lo ve y lo reta haciéndole como que estos son mis dominios. Ese es uno de los más icónicos, y otro de los icónicos que él dirigió fue el de la Batalla de los Bastardos. O sea, a él lo contrataron para esta nueva serie porque vieron en él una persona que balancea muy bien la epicidad y como el golpe emocional, algo que se necesitaba en esta historia, en este tipo de historia. Pero pasó algo bien interesante, y es que se dice, la versión oficial es que él se retiró de la primera temporada súbitamente porque él quería probar nuevas historias, ahora sí que ampliar sus horizontes profesionalmente. Pero lo que nadie está diciendo es que fue un chisme, más bien como un descontento, porque él quería a su esposa, que de por sí ya había participado como actriz, como una de las damas de compañía de Alicent en la primera temporada. La quería ahora como productora de la segunda temporada. HBO dijo no, él hizo su berrinche, movió sus influencias para que ella estuviera en el puesto. No se lo dejaron y su berrinche fue, ¿saben qué? Adiós. Lo que pasó ahí es que se quedó uno solo de los showrunners, solito. Se llama Ryan Condal. Ryan Condal lo que hizo cuando se salió Miguel Sapochnik fue correr con George R.R. Martin, buscando que George R.R. Martin lo apoyara, digamos, políticamente dentro de HBO, para que HBO lo dejara como el único, como el jefe showrunner, y no le pusieran un co-showrunner. Le resultó el plan. George R.R. Martin vio en Ryan una persona con la que se podía aliar. O sea, George R.R. Martin confió en Ryan porque sentía que estaban como en la misma página. Y Ryan después lo traicionó. Lo que sucedió en la segunda temporada fue que HBO les recortó el presupuesto. En la primera temporada fueron 10 episodios. Y en la primera temporada pasan cosas tochas como pues el nombramiento inesperado de Aegon, ¿no? En lugar de Rhaenyra. Pero en la segunda temporada, todo este conflicto que estamos esperando iba a ser la culminación de la segunda temporada, y como les recortaron el presupuesto, se vieron obligados como a llenar la temporada de puras visiones. Si te das cuenta, el arco de Daemon estando en, ¿cómo se llama? Harrenhal. Solamente es de visiones y visiones y visiones. Visiones que la más famosa de ellas no está en los libros. Por eso fue tan criticada esta segunda temporada. Y hay más, y hay más chisme. Pero a mí, en lo personal, no me gustó la segunda temporada. Por eso, porque como que le faltó acción. La serie no empieza tan a tope, sino que es increchendo, digamos. Entonces, en la primera temporada justo, pues terminamos viendo cómo Aemon monta a Veiga y destroza a un hijo de Rhaenyra. Uno pensaría que algo tan fuerte como que pues desvían a tu hijo, pues tenga implicaciones ya bélicas, ¿no? Dentro de la segunda temporada. Pero, como tú dices, sí llenan la segunda temporada de tramas como Daemon buscando formar un ejército para Rhaenyra y Alicent metiéndose escondidas a la ciudad una de la otra como para evitar que la guerra se empeore. Sí, empeore. Esta búsqueda de jinetes de sangre impura, digamos, para equilibrar la balanza de los ejércitos, ¿no? Porque Veiga se supone, siendo la dragona más grande del mundo, pues marca muchísima diferencia. ¿No? Y pues es cuando vemos que también Rhaenys, que es la tía de Rhaenyra, pues desobedece o trata de enmendar eso que no pudo hacer en la primera temporada, que fue pues hacer que su dragón les escupiera fuego, ¿no? En la coronación de Aemon. No. De Aegon. De Aegon. Entonces va a pelear y es una trampa, ¿no? Entonces son momentos que son importantes, pero están rodeados de mucho relleno, ¿no? Sí. Otra de las cosas que siento que tiene al fandom descontento es que, a ver, me puse a investigar, no he leído los libros, pero
sé que el libro, porque este solo es un libro, está escrito desde la perspectiva de 3 personas. No está escrito como en la serie, una especie de narrador omnisciente que te dice la verdad oficial de la historia. En el libro, la historia está contada desde la perspectiva de un septo, de un maestre y de un bufón. Cada uno te dice, como si fuera una especie de chisme, Sí. lo que alcanzan a conocer de la historia que se está contando. Es decir, como que el libro da pie a la interpretación del lector como para decidir qué de lo que te están contando puede ser real o qué de lo que te están contando está siendo exagerado por la población. Como que está contado de una manera muy poco Verídica. verídica. Ujú. Ajá, como de chisme, sobre todo de la parte del bufón, que es el que te cuenta como los chismes sexuales de todo lo que se cocina en el Red Keep. Y una de las cosas que que tiene descontento no solo al fandom, sino a George R.R. Martin, y que fue, digamos, la gota que colmó el vaso dentro de todas estas cagadas que se estuvieron haciendo en esta segunda temporada, fue el asesinato de uno de los hijos de la esposa de Aegon. Ujú. Hay 2 matones que se meten al Red Keep y matan al heredero. En el libro no solamente Aegon tiene 2 bebés recién nacidos. Para ese momento, Aegon tiene 3 hijos. Son los 2 pequeños bebés y uno que es Maelor, que tiene 2 años. Cuando llegan estos matones a por los niños, le preguntan a su mamá, ¿quién de estos niños quieres que muera? Y ella les dice, no quiero que muera ninguno, tomen mi vida. Como no era suficiente, la obligaron y ella dijo que tomaran la vida de Maelor, el de 2 años, pensando que, bueno, pues es un bebé de 2 años, no lo va a sentir tanto. En ese momento, los matones no matan a Maelor, matan al que matan en la serie, al bebé varón. Sí. Lo matan y a Maelor le dicen, ¿ves? Tu mamá quería que murieras. Ese golpe psicológico y emocional, tanto para el niño como para ella, es el que está siendo faltante en la serie. Tanto así que a George R.R. Martin le ardió tanto ese cambio Sí. que en su blog se aventó un montón de líneas explicando por qué estaba mal ese cambio. Dicen las malas lenguas que, estando él dormido, algún ejecutivo de HBO le habló a su asistente para que borrara la entrada del blog. Borraron la entrada del blog y George R.R. Martin dijo, quiero volverla a poner, pero lo persuadieron de no volverlo a hacer. Y después se reveló en The Hollywood Reporter que George R.R. Martin estaba teniendo una reunión con Ryan Condal, que es el showrunner, planeando la 3ª temporada. Paréntesis aquí, la ausencia de Maelor, George R.R. Martin dice que es brutal porque las consecuencias emocionales de esto son como un efecto mariposa. Quitas a una pieza y las consecuencias de haberlo quitado son garrafales para su historia. Entonces, para él no está nada bien eso. Entonces, como que él ya venía calientito y en esta videollamada de que Ryan Condal nomás le está diciendo que no y que no y que no a ninguna de las cosas que él decía, dijo, no, ya, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Esta ya ni es mi historia. Se cortaron las relaciones de showrunner y creador. O sea, aquí me gustaría preguntarte qué opinas, porque a ver, George R.R. Martin como que quiere tener todo por las riendas, todo. No sé tampoco que también esté. ¿Tú cómo lo ves? O sea, como que... Pues yo creo que está, obviamente, adaptar una historia a la tele o a la televisión, a lo que tú quieras, es complicado. Y no puedes como eliminar cosas por eliminar. Y más si existiendo libros, tienes el conocimiento de que eliminar algo tiene consecuencias o vas a tener que improvisar otras cosas porque va a haber un faltante ahí. Uh-huh. Entonces sí entiendo esto de que como creador quieras defender tu obra
a capa y espada. Siento que los showrunners ahí tienen que, pues, mediar un poquito, ¿no? Y entender también que, a ver, el creador no va a poner en pantalla cosas aburridas, ¿no? Él lo que quiere es que, pues, su obra sea bien representada, ¿no? Entonces, es tan grave como si en Game of Thrones Arya no hubiera visto el deceso de su papá. Así de sencillo, ¿no? Ajá. Porque sabemos que ese evento, como tú lo dijiste, hace un efecto mariposa que es y crea consecuencias para el personaje y su culminación dentro de la serie, ¿no? Entonces, estas series se caracterizan porque es muy importante la descendencia de los personajes, porque dejan ahí ciertas características de cada uno de ellos, ¿no? Y más en los Targaryen, ¿no? Que es la locura, la violencia, todas estas tomas de decisiones por impulso, ¿no? Un niño creciendo sabiendo que su madre quería deshacerse de él, pues sí es algo impactante, ¿no? Y pudo haber dado para el futuro, ¿no? Y por eso entiendo al creador, pero analizándolo dentro de todo lo que nos han mostrado en la temporada 1 y 2, no es tan relevante. No sé si estás tú de acuerdo, porque pues la temática principal es Rhaenyra y Alicent, o sea, la casa Hightower contra la casa Targaryen original. Siento que ese personaje no es tan relevante, o lo que pasó con esos niños, o sea, sí hubiera causado un impacto fuerte porque así lo hacían en Game of Thrones, o sea, los personajes hasta secundarios o terciarios tenían momentos pues tochos, ¿no? Pero dentro de la historia siento que no tiene tanto peso. Bueno, sí, tienes razón, pero George R.R. Martin está pecando de controlador. Bueno, él dice que este momento importante era el equivalente a la boda roja dentro del libro de Fuego y Sangre, pero no creo que sea exactamente culpa del showrunner en sí, sino también es culpa de HBO. O sea, para ahorrar costos, decidieron quitar a este niño porque tendrían que trabajar con un niño de 2 años y trabajar con niños es complicado. Entonces, pues ahí hubo falta de dinero. Prescindieron de este niño, prescindieron de la batalla. Lo que sí es que está trágico y no entiendo tampoco la decisión, porque no es como Game of Thrones en donde les falta todavía el último libro y tuvieron que inventarse un final. Aquí el libro ya está terminado, o sea, ya tienen la tarea hecha y sabiendo dónde termina, qué tan importantes son los personajes, etcétera, se atreven a hacer cambios tan importantes. Bueno, importantes porque dice George R.R. Martin que es como un efecto dominó, y es que otra de las como cuestiones que se critican mucho es que también el papel de Rhaenyra y de Alicent están como muy pasivas en la serie, que en el libro son como más proactivas y que tienen una moral más ambigua. Ninguna de las dos es buena, ninguna de las dos es mala, y aquí en la serie como que te quieren hacer ver que la buena es Rhaenyra y la mala es Alicent, con sus claroscuros, pero dicen que en el libro están más marcados esos claroscuros, o sea, se ven más. Sí, aquí en la serie se ven un poquito protectoras de su familia, ¿no? O sea, es como la estructura que yo veo. Dentro de muchos episodios, pues ellas, bueno, más Alicent, tiene este complejo de querer pertenecer pues a una casa importante, ¿no? Su papá no se lo dice tal cual, pero implanta en ella como este mensaje de, como, o sea, tenemos que tener a uno de la casa en el trono de hierro. Uh-huh. Entonces, bajo esa premisa, es que el mensaje antes de morir de Jaehaerys, pues es para ella como Aegon tiene que ser el legítimo rey porque ella le dio esa interpretación a la profecía, ¿no? Que le dicen. Pero están hablando un futuro pues lejano, ¿no? Y es ahí donde Daemon quería dejar a un lado a Rhaenyra y quedarse el trono. O sea, así de loco está él, ¿no? Sí. Pero a través de sus visiones se da cuenta de que el fin es Daenerys. Entonces deja de lado sus intereses y trata de ayudar a Rhaenyra.
es imponer a la familia. Eso es de lo que trata House of the Dragon, ¿no? También siento que la mayoría de los conflictos se dan porque hace falta información, o la información llega tarde o la información no llega. Siento que es muy básica la problemática. Ajá. Y siento que eso hace que no haya tanta justificación como para las cosas que suceden. Siento que La Casa del Dragón es más parecida al Hobbit de lo que pensamos. A ver si me sigues. O a la madrastra, a la novela. Porque ve, a ver, El Hobbit es un libro corto del Señor de los Anillos, precuela del Señor de los Anillos. Libro corto que intentaron estirar para hacer 3 películas, en donde cambiaron muchas de las tramas, donde el director ya no se sentía totalmente conectado con el lore de la película. Se hicieron las cosas diferentes al Señor de los Anillos, metiendo más efectos digitales, como menos dedicación a la post, etc. Y las cosas no salieron bien. Y si te das cuenta, las primeras 2 películas del Hobbit están como muy... hasta que en la tercera van a la cueva de Smaug, sucede la batalla... No, perdón. Sí, bueno, hasta la tercera sucede la batalla y lo más emocionante, como que se guardan todo al final. Mientras te estiran la trama. Siento que está pasando eso con la serie de House of the Dragon. Como que están estirando demasiado, estirando, retrasando el conflicto, y en el último momento siento que no les va a dar tiempo para cerrar dignamente con estas 2 últimas temporadas, porque como cambiaron cosas, van a tener que redireccionar, digamos, a lo brusco para poder cerrar. Con esta tercera temporada, y aquí me gustaría que fuéramos cerrando, ¿con qué esperamos de esta tercera temporada? O sea, porque está bien interesante este conflicto naval que se dejó como gancho para esta tercera temporada, como para el inicio de esta tercera temporada, ¿no? Vemos a Rhaenyra en ¿cómo se llama? Dragonstone, con sus dragones imponentes por detrás, una toma preciosa. Ajá. ¿Y luego crees que mantengan el nivel? No he leído los libros. O sea, yo la verdad la historia no tengo referencias ni del final ni nada. Yo sí, obviamente, ya quiero ver que haya un enfrentamiento, ¿no? Ejércitos y dragones, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto cómo movilizan sus piezas, cómo buscan ¿cómo se ¿Aliados? Aliados. Ya los tienen, bueno, o al menos en el cierre de la segunda temporada se plantea que ya cada uno cerraron filas, digamos. Y pues me parece también interesante lo que te decía de que los bastardos tengan dragones. Sí. Porque hay un hijo bastardo de Corlys, Velaryon, que tiene un dragón. De su hermano que se casó con Rhaenyra. Ves que él se va, mienten de su muerte para que Rhaenyra se pueda casar con Daemon. Él deja su dragón y su dragón, cuando lo quieren domar, se va, quema a un caballero y se va. Y encuentra al bastardo de Corlys de los Velaryon. Entonces, esta persona nunca había tenido contacto, era pescador o armaba barcos y así, tiene un dragón de repente. Y es ahí donde se preocupan porque dicen, no, pues, ¿qué va a hacer con un dragón, no? Pues es un desconocido, no sabemos. Y va y le jura a Rhaenyra como su lealtad. A ver, a mí no sé qué tan real puede ser eso, ¿no? Siento que alguien que recientemente tiene un dragón se flipa de poder. Sí, es peligroso. Porque, pues, ¿cuántos dragones hay, no? Bueno, también vemos justo a Aemon con su dragón Veiga. Lo ve volando y lo va siguiendo y se da cuenta que Rhaenyra ya tiene muchos dragones. Pues casi le hacen así, o sea, como que lo ven a lo lejos y ven cómo se va y le dicen como en El Rey León, así como las hienas. Y si decides volver, te matamos. Entonces, también Aemon siento que es muy... O sea, a mí me gustaría ver que Aemon caiga, ¿no? Porque traiciona a su hermano, lo quema en el aire, se siente muy poderoso por tener un dragón. O sea, también él no es el que se encarga de las estrategias militares, es Sir Criston.
el que se encarga. Qué personaje tan más detestable, ¿no? Sí, él es el que se encarga de hacer todo lo militar y Aemon es como o sea, es que es poderoso por su dragón nada más, ¿no? Entonces yo esperaría que Daemon, que pues como que se parecen, ¿no? Ujú. Mismo cabello, tienen como la misma casi cara, es como una versión pequeña, inmadura de Daemon. Entonces estaría padre que se enfrenten y como que lo ponga en su lugar o no sé. Pero pues siento que todo esto tiraría como a una extinción, ¿no? De los dragones, Va para de allá. la casa Targaryen. Ujú. Entonces, pues sí me gustaría ver, pues morir a lo grande a los dragones, ¿no? Que luzcan los dragones, ¿no? Porque los estamos viendo como dar paseos Ajá. y peleando como al final, ¿no? Tan imponente es en la primera temporada como Aemon asesina a su primo. Sí, esa parte. Uf, Y no queriendo, ¿no? Como que nada más quería como juguetear con él, accidente, ajá. pero los dragones pues no saben eso. Ellos sí estaban peleando y escupiéndose fuego y todo, ¿no? O sea, son niños porque están muy jóvenes y pues también verlos pues fallecer o así estaría importante, ¿no? Sería importante. Entonces yo sí espero ya un inicio de eso, ¿no? Ya una batalla que deje de verdad a Westeros como en una incertidumbre de que la gente ya piense qué va a suceder después de los Targaryen. Sí, porque justo estamos viendo por qué los Targaryen son tan malos gobernantes. O sea, están bien locos. Sí. Como que esa sed de poder y esa pues locura interna que tienen. Ellos mismos son su piedra en el zapato. Se queman desde el centro, ¿no? Sí. Ver cómo se pudre, digamos, la casa Targaryen desde dentro es súper, súper interesante. Y si esta temporada tiene más de los dragones, que creo que ese es su gran atractivo, siento que tienen todavía posibilidades de, a pesar de que no tienen la aprobación de George R.R. Martin, pueden rescatar algo. Rescatar un poco, sí. Sí, yo quería comentar un poco, ahora que salió a tema, que pues esta serie está ubicada, si no me mal recuerdo, 150 y pico años. 170. Entonces, también ya tuvimos El Caballero de los Siete Reinos, que está situada menos de 170 y pico años antes de Daenerys. Sí. Y en esta serie vemos cómo los Targaryen están en el trono de hierro todavía, pero ya la gente los ve así como de... A ver, me estás hablando de poder y no tienes dragones. Me estás hablando de poder y en tu vida has peleado. O sea, hemos estado en una época de no sé cuántos años de paz ininterrumpida. Entonces, la gente sí dice, estos son los gloriosos Targaryen, los elegidos para montar dragones. Entonces, esa premisa está padre porque viendo House of the Dragon, uno esperaría ver todo eso, ¿no? Que la gente que en ese tiempo no pudo ver, en House of the Dragon tenemos la oportunidad de verlo, ¿no? Y pues hasta ahorita... No ha pasado, ¿acuerdo? Sí, no. Sí. Sí, para ir concluyendo, obviamente sabemos que en esta tercera temporada va a haber ya un conflicto y para que la gente también nos deje en los comentarios hacia qué lado se inclina, porque la casa Targaryen está pendiendo de un hilo, ¿no? ¿A qué bando te inclinas tú? ¿A los Hightower? O a los Rhaenyras. A los Targaryen. ¿Y por qué? Yo le voy a Rhaenyra. Sí. Rhaenyra, me acuerdo que en la primera temporada tiene como una visión de un ciervo blanco o algo así. Que lo ve. Sí, ¿verdad? Que significa que quien lo ve va a ser rey, ¿no? Sí. Siento que Rhaenyra tiene madera de rey, pero como que Aemon la opaca mucho. Como que ella siempre se apoya en Daemon, perdón. Daemon la opaca mucho, ella siempre se apoya mucho en él y él todo el tiempo la anda queriendo traicionar. O sea, no es alguien de fiar. Y yo la verdad quisiera que se sucediera como una pelea interna entre ellos. O sea, que ellos hicieran equipo para derrotar, pero en el momento en el que ella vea la victoria segura, que ella ya no se sienta dependiente de Daemon y pueda decirle, ¿sabes qué? Sácate para allá y ella pueda reinar por lo menos un rato. Porque recuerdo a
Joffrey Baratheon, él menciona a Rhaenyra y la menciona como que muere, pero no me acuerdo bien por qué muere. Ok. Entonces, quiero que esta muerte termine después de un periodo de reinado o de una victoria, pero en una victoria en la que se deshaga también de Daemon y que reanude esta relación de amistad con Alicent, que dicho sea de paso, en los libros, me puse a investigar y en los libros no son amigas. Esto fue idea de la serie. Como que para echar más cizaña, ¿no? Ajá, porque siempre como que tuvieron este conflicto de madrastra e hijastra. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Pero a mí sí me gustaría que Daemon se fuera a la goma. Sí, bueno, yo soy Team Rhaenyra también. Uh-huh. Yo siento que Alicent, te digo que está complejada por eso por las ideas de su papá, Uh-huh. ¿no? No me gustó mucho que tratara como de emparejar en un principio cuando sus hijos eran pequeños, cuando a Aemon le quitan el ojo porque se pelean los niños, que tratara como de emparejar así lo equivalente, ¿no? Buscó lo equivalente, ir a por el niño y decirle, no, pues le voy a cortar igual, ¿no? Entonces, eso te habla de que... Está malita, Sí, ¿no? o sea, sí tiene problemas, ¿no? O sea, todos los personajes tienen problemas, ¿no? Pero ella estaba en una posición privilegiada, ¿no? Y pudo haber aprendido un poco más de el actuar de su papá, siendo sigiloso, moviendo ciertas piezas para ella hacer que Jaehaerys eligiera como heredero a su hijo de ellos, ¿no? A su hijo directo de ellos. Pero siento que al ser amiga en la serie de Rhaenyra, sí le tiene cierta envidia por pertenecer a los Targaryen y por todo lo que tiene. Entonces, no me cae muy bien este personaje porque cuando Rhaenyra la va a ver a la septa de Baelor para hablar con ella y pedirle que eviten la guerra, etc., ella le cuenta que Jaehaerys le contó la profecía, pero Rhaenyra se da cuenta de que la profecía la interpretó diferente y que ella cree que sus hijos son los mesías y así, ¿no? Entonces Rhaenyra, como ella sí escuchó la historia de la boca de su papá en sus 5 sentidos, sabe lo que de verdad tiene que hacer, ¿no? Y es por eso que vuelve a Dragonstone y les dice, ¿saben qué? Me voy con todo para pelear. Y cuando Aemon quema a su hermano y está indispuesto no sé cuánto tiempo, Alicent entra como a esta mesa del consejo donde se toman las decisiones y todos le dicen así como de, no, tú eres mujer y no puedes tomar decisiones militares. Entonces ella se da cuenta que haga lo que haga, ella va a estar relegada siempre. Y es ahí donde va a ver a Rhaenyra a Dragonstone y va como a migajearle ayuda porque no puede controlar a su hijo Aemon, que él es el que dice, sí, yo voy a hacerme cargo mientras mi hermano no está. Entonces, Rhaenyra tiene más madera de rey y sí me gustaría ver que pongan ya a Aemon en su lugar porque está muy chetado con su dragón. Y pues tienen que aterrizarlo a la realidad, ¿no? Pero siento que por ese mismo poderío que tiene con su dragón va a aniquilar a muchos, ¿no? Tiene que morir él porque su dragón está muy difícil. Sí, pero ojalá de una batalla épica. Me encanta ese dragón en comparación con los dragoncitos. Sí, da miedo. Ajá. Sí, pues ustedes, gente, coméntenos a quién apoyan. El tiempo se nos ha acabado, pero les recordamos que estamos presentes en las redes sociales como Before Oficial. Estamos en Spotify por si quieren oír este episodio y en TikTok e Instagram. Sí, déjenos sus comentarios y nos ayudarían muchísimo con un super like para que este video llegue a más personas. Y pues no se olviden que Valar Morghulis, Valar Dohaeris.